hablaba con el Señor, yo le decía, yo no siento nada, yo soy normal. Yo no creo que ya yo soy normal, yo no sé qué me ha pasado, yo no siento nada. Yo le decía, yo no siento nada. La gente que yo conocía se morían, no sentía nada. Eso era lo que yo estaba buscando de esa conversación. Que Él me pidiera a mí perdón por lo que Él no hizo, ¿verdad? Porque es que Él no estuvo. Yo era una persona que era bien miserable, era bien irrespetuosa y hablaba muy malo todo el tiempo. Entonces yo decía, yo ni sé quién yo voy a ser cuando yo deje ir esta ira que yo tengo, esta falta de perdón, esta falta de amor por él. Yo no sabía quién yo iba a ser, cómo eso de verdad me iba a cambiar. En New Jersey no te dejan bailar sin ropa, pero yo sí llegué a trabajar ahí. ¿Y qué tú hacías ahí? Yo bailaba. Bienvenidos a este canal Luz y Esperanza en Cristo con un nuevo episodio. Y hoy tenemos una invitada especial, una invitada que pasó sucesos difíciles en su vida, pero Cristo llegó a tiempo para rescatarla, restaurarla y transformarla. Tenemos una amiga, una hermana y sobre todo una estudiante del instituto que estará con nosotros hoy compartiendo las maravillas y las grandezas que el Señor ha hecho con ella. Pero antes de seguir, me gustaría que te suscribieras y le dieras a la campanita, por favor. Y para continuar, voy a dejar por aquí a nuestra hermana Joelis Morales. Joelis, ¿cómo has estado en el día de hoy? Pues tú sabes, aquí pensando en sí lo que íbamos a hablar, ¿verdad? Porque a veces uno, como estábamos hablando ahorita, piensa, wow, voy a tener que dar testimonio de quién yo era. O sea, y uno como que, no que da temor, sino como que uno se pone a pensar de ahí. Como que te lleva atrás a ponerte a pensar de dónde el Señor de verdad te sacó. Amén, amén. Joelis, ¿en qué país tus ojos vieron la luz al nacer? Bueno, yo nací en Puerto Rico, en un hospital en Ponce. En Ponce. ¿Y cómo comienza la historia de tu vida? Desde tu niñez, si nos puedes explicar. Bueno, yo fui criada en un residencial en Coamo, que se llama Residencial El Edén, más conocido como Camboya. Ok, Y pues ahí fui criada por mi mamá. No, mi papá no estuvo en mi vida porque mi mamá y él se dejaron antes de que yo naciera. ok. Y me crié también con mi abuelo. Él fue el que ayudó a mi mamá porque mi abuela se murió cuando yo tenía como 5 años y después nos quedamos con mi abuelo. Pero tu papá tenía comunicación contigo. Am, Desde mi niñez, yo puedo contar en una mano cuántas veces yo he visto a mi papá en vida real. Ok. So, yo creo que de mi niñez, de bebé, a como a mis 8 años, lo vi maybe 3 veces. Ok. Entonces, qué efecto eso tuvo en ti? Crecer sin un padre. Am, Viéndolo ahora, ¿verdad? En la etapa de vida que yo tengo, porque ya tengo mis 32 años, Sí, yo diría que tuvo mucho efecto, ¿verdad? Porque como se ve, como yo lo he vivido, es que la mujer que es criada sin papá, pues no tiene una buena indicación de lo que debe de estar buscando sí. en una pareja, en cómo debe ser cuidada. Y eso de verdad me hizo daño en mis varias Eh, relaciones en la vida. Ok, relaciones con novios. Sí, bueno, yo fui casada de los 18 años, Temprano. temprano, En sí, Puerto Rico, en Estados en Unidos. Estados Unidos. Te Sí, casas a los 18 años. sí. ¿Queriendo salir de tu casa o...? Definitivamente queriendo salir de mi casa. Yo también, también no teniendo papá, no tuve una buena relación con mi mamá.
desde temprana edad. Mi mamá no conocía al Señor, Sí, obvio. Y ella después más tarde en la vida pues conoció al Señor y reconoció que hemos tenido varias conversaciones sobre esto, que ella tenía como una raíz de amargura contra mí, porque mi papá fue su primero, ella creía que iba a ser, tú sabes, el cuento de hadas, que iba a tener su familia y a ellos romper, pues mi mamá como que se las desquitó mucho conmigo. ok. Y pues ella, en varias ocasiones me trató, tan mal físicamente que, vino Servicios el sociales. servicio social y me movió 2 veces de la casa. ¿Y cuánto duraste con el departamento de la familia? La primera vez yo creo que fue como 3 meses y la segunda fue más larga. ¿Y qué edad tú tenías? Para ese tiempo yo creo que tenía como 4 o 5 años la primera vez. Y yo creo que era como mis 6 o 7 ¿Te a la recuer- segunda. ¿Te recuerdas qué experiencia viviste en esos hogares? Bueno, la primera experiencia fue con familia, porque así son los pasos que ellos toman. La primera vez es con un familiar y la segunda, pues si Ok, no trabajas con el familiar, pues te mandan a otra casa. Y la primera fue muy mala experiencia. Ese es el lado de familia de mi abuelo. Entonces yo me crié más con la familia de mi abuela y no me fue muy bien. La tía de mi mamá em, muchas veces me tenía castigada, sí. me encerraba en un cuarto. Yo llegué a la casa de la tía de mi mamá con mi pelo hasta lo más bajo de mi espalda Sí, y como a ella no le gustaba hacer pelo, pues me cortó el pelo lo más corto posible. ok. Y O sea, esa fue tu experiencia en ese hogar. ujú, Entonces puedes entender a los niños que se los llevan de sus hogares para colocarlos en esos hogares de familia. claro. Y yo, obvio que hay diferencias de experiencia porque aunque tuve una mala experiencia con mi familia, la segunda experiencia con una viejita que le decíamos Mamá Inés, Sí, este, fue una experiencia muy buena. ok, Ella y su esposo tenían varios niños que ellos cuidaban, tenían teenagers y tenían hasta bebecitos. Y ellos tenían, yo me recuerdo que tenían un patio, y tenían mucho, pollito. ok, Y pues ellos me trataron muy bien y sin embargo que cuando mi mamá tuvo su petición para tratar de de buscarte, buscarme, ella venía a visitarme y te querías ir. yo no me quería ir, no quería que ella me tocara, me iba mucho con mamá Inés, así que no quería tener esa conexión. Ya tenía una conexión basada de verdad de familia, de Sí, mamá con ella. ok, así que tuviste una infancia y una juventud no muy agradable. No. Y eso es lo que te lleva a casarte a los 18 años Sí, eso y bueno, otras cosas porque cuando nos vinimos para acá, para Estados Unidos. sí, mi mamá, yo creo que fueron, el primer año que estuvimos acá, los primeros 2 años, fueron bien duros, porque mi mamá vino a vivir con una amiga acá. Sí, Tuvieron una discusión, nos salimos de ahí, nos fuimos para otra casa de la amiga de mi mamá. Y allá también surgieron discusiones y entonces nos quedamos sin hogar. ok, So, de ahí estuvimos en un shelter, que era un shelter que ahora ni existe. Era el viejo Salvation Army, pero en ese tiempo estaba en La Chu, aquí ok, en Allentown. Y estuvimos ahí varios meses hasta que le dieron de emergencia la sección 8 a mami. ok. Pero Pero entonces, te casas a los 18 y ¿qué pasa en ese matrimonio? Porque te casas a temprana edad. ujú, sí, porque ya
Ya yo di la banda con estar viviendo con mi mamá, ¿verdad? A los 17, eh, yo le pedí a mi mamá que firmara papeles para yo poderme ir para el ejército. Sí, Ya que todavía no era de edad a los 18, es que te dejan entrar sin firma de tu padre. Eh, en la high yo me inscribí en la milicia y me iba como el mes después de que me graduara. sí. Y me fui, ¿verdad? Porque ya había surgido, antes de eso, había surgido una Una dis- discusión con mi mamá y ella me botó de la casa. Entonces yo me fui a vivir con una de las amigas que nosotros conocíamos porque en un tiempo dado, cuando estábamos aquí, mi mamá conoció al Señor. Ok, Y ahí muchas cosas obvios cambiaron. Yo sí creo que mi mamá de verdad tuvo un encuentro con el Señor. Yo en mi temprana edad tuve un encuentro con el Señor. Y estuve en la iglesia desde como los 11 años hasta mis 17. ok. Después me aparté. Mi mamá se apartó antes de que yo me apartara. Entonces las cosas volvieron a ser un infierno en mi casa. Y ahí fue que yo me quería escapar. Entonces surgió esa discusión. Yo me salí de la casa, decidí irme para la milicia, porque ya no quería estar cerca Sí. de ella. Am, y después cuando viré de mi entrenamiento, conocí a mi esposo. El que era tu esposo. Ejé. Pero en ese tiempo, tú sabes. Y entonces, ¿y cómo fue esa relación? Porque no tuviste un ejemplo de un padre. Ujú. Bueno, gracias al Señor, ¿verdad? Que mi esposo, a mi ex esposo, aunque no funcionó, él sí fue un buen hombre. Tenía sus fallas como cualquiera persona como yo tenía. Yo no aprendí a comunicarme porque obvio la comunicación que yo recibía en mi casa era todo con golpe o con grito. Sí, So yo no aprendí a cómo expresarme. Y esa era la parte más grande mía, de mi fallo en esa relación. Para él, su fallo era, él también él era de la milicia. ok, Y después que volvió de su primer viaje militar, eh, él empezó a tomar mucho, tratando de lidiar con las cosas que vio, que vio que pasaron. Y pues su problema era que él estando mucho bebiendo, ¿verdad? Este, recibió 3 diferentes DUI y perdió su licencia. ok, Entonces, el problema que él tenía que cuando bebía, pues se ponía muy, agresivo. no, agresivo nunca fue conmigo así, pero quería como que guiar Ah, a ok. todos modos. Le daba con ganas de Le guiar. daba ganas de guiar y ahí él recibió dos más estando nosotros Ok, casados y que lo llevó también a ir a la cárcel por casi un año. Entonces yo me quedé sola porque en ese tiempo nos habíamos mudado para Harrisburg y allá, él no tenía la familia allá porque la familia de él estaba en Hazleton, que nosotros vivimos cuando nos casamos, yo me mudé para Hazleton, estuvimos ahí del 2013 hasta el 2015. Nos mudamos para Harrisburg para que él iba a terminar el colegio. sí. Y un mes después que llegamos, pues fuimos a la probatoria de él. Y pues él nunca salió de esa. Yo Ok, me quedé esperando en el carro, vinieron y me dieron el papeleo. Oh, no, él no va a salir. Él rompió probatoria cuando cogió otro DUI. Entonces lo dejaron ahí por un año. Ese yo creo que fue uno de mis años más peores en mi vida, ¿verdad? Porque yo no, él hacía todo, él pagaba todos los biles, yo no sabía nada, ¿verdad? Porque yo en sí era una niña cuando me casé. ¿Y cuántos años él tenía? Él tenía 23 cuando nos Ok, casamos. Sí, entonces tuve un accidente bien feo ese año también. Me rompí una pierna, me colgué del colegio
Entonces, fue un año Un, fatal. un caos. Y de ahí yo creo que ese fue el año que después que él salió, él trató de, pero no pudimos como recuperarnos de eso. Sí. Porque al yo no estar en el Señor, pues yo no podía perdonarlo. Sino creí esa raíz de amargura y como que no podía conectar con él. ¿Y nunca quisiste buscar ayuda con él? Am, Cuando yo tomé la decisión y hablé que tú sabes, no, me quería separar, él sí me surgió que vamos a hablar con personas, pero ya yo estaba como que ya lo último. Y yo soy, y era en ese tiempo, aún más que ahora, ya que cuando yo tenía una decisión, no había nadie que No me había reversa cambiara. atrás. Ujú. Pero entonces, ese año que él estuvo preso, ¿cómo tú hiciste para sobrevivir? Porque nos estabas contando que él pagaba todo, que él Ujú. hacía todo. ¿Qué tú pudiste hacer para sobrevivir ese año sin él? Pues, como él ya se había inscrito en el colegio y él era militar, a él le pagaban, casi yo creo que 70% de la escuela y le daban, un dinero cada mes. Más él tenía, diferentes grants, no sé cómo se dice en español, pero son como que dinero gratis para el colegio. Ok, Y como yo estaba yendo al colegio, también yo recibí lo mismo. Y de ese dinero, pues yo pude seguir pagando los biles hasta que él salió. Y como también, aunque fue algo muy feo y malo que me pasó con el carro, sí, la pérdida del carro, yo tenía otro carro. am, pero pagaron el carro y también me dieron más dinero por el carro. ok, Eso era como que era, ¿cómo se dice? Una bendición, pero cubrida de muchas cosas malas. sí. Porque yo digo que el Señor ahí también, el pobre, tú sabes, él me dio, aunque yo no estaba él se preocupó. Señor se preocupó, tuvo misericordia. Ajá. Entonces te separas de él. ¿Y qué es de tu vida después que te separas de él? Am, ¿Dónde te refugias? so, fue la primera vez que estuve sola. Am, Tuve que aprender a hacer todo. Yo sí sabía cocinar y mantener una casa normal, pero este, tuve un trabajo donde yo hacía la finanza para una compañía pequeña de trucks Sí, que iban y llevaban cosas. Y pues me vino de mucha bendición, busqué un apartamento, me quedé en Harrisburg, aunque yo no tenía nadie, pero me gustaba la ciudad, me gustaba el ambiente. ok. Y pues me quedé en un apartamento en downtown y ahí empecé a hacer mi dinero con la compañía. En un debido tiempo tuve una discusión con con el que era el dueño y al cruzar la calle había uno que era como que su rival. Sí. Pues él me dio un trabajo. Te contrató. Sí, me contrató rápido y me dio más sueldo. Entonces, pude pagar mis biles, pude empezar a pagar diferentes, porque yo no sabía de crédito, yo no sabía de, tú sabes, biles por ir al hospital, Sí, todas esas cosas. Y pues estaba en mucha deuda. Mi crédito estaba súper bajo. Y tenía ese trabajo y para poder tratar de salir más adelante, también empecé a trabajar en una barra ok. en New Jersey. La barra era de mujeres que bailaban. En New Jersey no te dejan bailar sin ropa, Ok. pero yo sí llegué a trabajar ahí. Am, ¿Y qué tú hacías ahí? yo bailaba. ¿Y qué más? Más nada. Ajá. Y por ese trabajo llegas al alcohol. Yo llegué al alcohol más
la milicia fue como que empecé, de verdad, porque eso es, en la milicia es una cultura muy, muy adictiva al alcohol. Ok. Es bien normal. Si estás de mala, bebe. Si estás de buena, bebe. Si estás normal, bebe. Pero sí, cuando empecé a trabajar ahí, obvio se me hizo difícil porque yo no pensé que yo iba a llegar en ese tipo de ambiente nunca. Y como yo no era una persona que era muy, ¿cómo se dice? Como yo no sabía cómo reírle las cosas a la gente, Sí. pues sí tomaba mucho para poder lidiar con la situación. Pero ¿tú crees que todo eso provino por la crianza tuya? Habían vacíos cuando tú te criaste. Claro, claro, sí, yo digo que sí. O sea, uno siempre pone como su, ¿cómo se dice? Como, oh, lo estoy haciendo por esto, Ok, porque pues, hay una necesidad. sí, Porque fue que ya en un tiempo llegado, pues yo tampoco estaba trabajando en el otro lugar de troce, ok. Ahora estabas en la barra, en la barra nada más. full. Y tú viajabas de Pensilvania a New Jersey. Ujú, Y entonces te sumerges en el mundo del alcohol. ujú. Y empiezas a beber todos los días, Todos los días, a cualquier hora. cualquier hora. ¿Y qué hacía eso en ti? Que te hacía querer más y más. Este, yo diría que era una forma de como Te va. callar. Ok, O sea, no era que yo me sentía, yo nunca pensé que yo no sufrí de estar sola. sí, Como que eso no fue un sufrimiento mucho para mí. Yo estaba bien estando sola. Yo era que yo sabía que lo que yo estaba haciendo, ¿verdad? Por sí, mi crianza, pero después por el poder conocer a Dios sí, y tener intimidez con el Señor. sí. Yo sabía que lo que yo estaba haciendo, eso yo creo que era lo más que yo estaba tratando de callar. Ok. Esa voz que me decía como que, ¿qué tú estás haciendo aquí? De cómo tú llegaste aquí. Y tú bebías para callar esa Ujú. voz. Y entonces Cristo te liberta de ese mundo. Pues tú sabes que mi mamá volvió a los caminos del Señor en ese tiempo. Y yo me recuerdo que ella vino a visitarme y ella me dijo, me contó después, que ella estaba haciendo un ayuno en mi casa, Sí, pero ella vino a visitarme a mí, pero me llamaron de última hora para una cosa de milicia. So mami se quedó en mi casa sola y ella estaba en un ayuno. Y ella me dijo que cuando ella estaba orando por el apartamento mío, orando por mis cosas y que yo había escondido una bolsa sí. que tenía las cosas que yo me ponía, que eran como traje de baño. Entonces yo los tenía escondidos, bien seguro, debajo de en un closet. Pero en ese mundo de la barra, ¿hubieron hombres que te tocaron? No, yo diría que gracias al Señor, eran bastante respetuosos. No trataron de como que, porque había gente también que los bouncers que trabajaban ahí también Estaban ellos eran, pendientes. sí, estaban muy pendientes, pero mami, estaba orando en mi de esto y ella encontró. Ropa. Ella se metió en el closet como que el Señor la dirigió y ella me dijo que ella encontró la bolsa, porque yo le decía a mami que yo estaba trabajando, pero de bartender. Sí. Y cuando ella vio la bolsa, ella le sacó las cosas que estaba dentro y ella empezó a llorar, porque ella dijo, ay Señor, Joel está bailando en esa barra, ella no está de bartender, como ella me está diciendo. Y ella me dijo que ella ungió La ropa. todos los trajes. Y yo creo que ni pasaron ni 2 meses y me dieron una posición full time en la milicia y yo dejé la barra. Ok. Pero seguías bebiendo. Sí,
De que seguía bebiendo, sí, porque cuando yo me mudé para el downtown tiene todas las barras en una calle. Y yo vivía en esa calle principal. Entonces, si yo estaba sola, like, en mi casa, Sí. sin nada que hacer, pues cogía para las barras. O sea, estaba tanto en las barras que los bouncers me conocían y era como que una regular por ahí. ¿Y gastaste mucho en bebida? Um, ¿O te las regalaban los hombres? yo creo que era miti miti, yo diría. Yo sí maybe me compraba el primero, Sí. pero ya después de ahí, pues, obvio que habían hombres que me mandaban bebida. ¿Y qué tan adicta te volviste al alcohol? Um, no, no me puse tan adicta que necesitaba para funcionar, pero sí llegué a la etapa de que para dormir bebía. Ok. ¿Y cuándo es que Cristo llega a tu vida? Bueno, Cristo llegó a mi vida otra vez un junio del 2023. ¿Y qué tú hacías cuando llegó? Había terminado una larga relación, porque yo me quedé sola por como casi 2 años después de mi Sí. divorcio. Y estuve con alguien por 4 años. Entonces me había dejado de él. Ya para este tiempo, pues las cosas eran mucho más mejores. Yo había comprado mi casa, tenía una carrera estable en la milicia. Pero nos dejamos porque él no se quería casar, yo me quería casar, ya estaba entrando en la etapa de que quería a mi familia, porque ya tenía 28, 29. Entonces, nos dejamos y yo, reconecté con alguien que a mí me gustaba en la high. Sí. Y pues reconectamos y como ya los dos teníamos nuestros 30 años, pues decidimos que nos íbamos a casar. Pero eso fue bien rápido. So, empezamos en marzo y ya nos íbamos a casar en junio. 3 meses. Ujú. ¿Y qué pasó? ¿Se llegaron a casar? No, eh, 2 días antes de la boda tuvimos una discusión donde él cogió todas sus cosas y se fue de la casa. Entonces yo soy persona de que yo le dije, de aquí tú sales, nunca jamás vuelves. Y así fue. Pero fue por él que yo conocí a nuestro pastor, porque el pastor no iba a casar, porque él iba a la iglesia de nosotros antes. Ah, ok. Entonces así fue que yo conocí a nuestro pastor y cuando yo llamé al pastor le dije, no nos vamos a casar, esto y esto pasó. Pues el pastor me citó para que yo viniera, para hablar conmigo, para asegurarse que yo estaba bien. Sí. Y pues de ahí, pues no salí de 1 Corintios Hasta el día de hoy. hasta el día de hoy. ¿Y se te hizo fácil dejar el alcohol Am, una vez que aceptas a Cristo y decides empezar en los caminos de nuevo? em, yo diría que cuando yo decidí de verdad someterme al Señor otra vez, yo diría que fue como casi un mes después Sí. de que eso pasó. Yo me fui eh, en lo que iba a ser nuestra luna de miel para Puerto Rico. Me fui sola. Era en una montaña. Sí. Entonces yo decidí coger ese tiempo como un retiro con el Señor. Y pues ahí diría que cuando bajé del retiro con el Señor se me hizo fácil. No miré el alcohol, no lo quería tomar. O Sí. sea que como que una renovación al ir a separarme con el Señor Ok. en esos días. ¿Y nunca volviste a sentir tentación por el alcohol? Sí, hasta el día de hoy. Tú sabes, estando todavía en la milicia, pues en toda celebración,
en todo party que hacemos en la milicia, pues siempre tienen alcohol. So, a veces, pues, tú sabes, eso me causa, yo trato de Ansiedad, ansiedad, estrés. como que trato de irme, porque ya no quiero llegar a, tú Sí, sabes, a eso. porque como es tan normal, o sea, yo soy ahora la persona anormal. O sea, que ellos, ellos siempre están como que, oh no, ya Morales no bebe, ella está en Cristo. Como que hacen Su burla. su burla, pero ellos lo hacen su burla, pero también en sí lo respetan. Sí. Porque ellos tampoco, ellos ven la diferencia en quién yo soy ahora, versus a quien yo era, y ellos también han, recibido, ¿cómo se dice?, una persona mejor. Sí. Pero entonces, para tú lidiar con el alcohol en esa fiesta, decides irte mejor. Sí, yo, ¿cómo te digo?, hago mi ronda para que todo el mundo que me tiene que ver me vea, me quedo un ratito y después me voy. Pero en esas reuniones nunca te ha dado con beber. No, O has estado a punto. No. no, no, Porque sabes quién eres en Cristo ahora. exacto, exacto. Y hay una diferencia también. Este, Ahora si yo me bebiera una copa de vino roja o algo así con una comida, no, yo no encuentro que me haría el mismo efecto, Ok, porque yo creo que era la razón por que yo bebía, ya no existe. ok. Pero a pesar que estás en Cristo, todavía hay luchas en esas áreas. Sí, como todo el mundo, ¿verdad? Normal. Y solo las vences a través de la oración Exacto, y del la ayuno, de palabra. la oración. No, y también pues uno tiene que también recordarse que no tomamos las decisiones correctas o que en sí uno tomaría si no estuviera bebiendo. Ok. ¿Y qué tan importante es la oración para ti, Joeli? Bueno, súper importante. Yo diría que mi estilo de orar es diferente. Am, yo de verdad he tomado tener una relación con Cristo, yo creo que a lo súper, ¿verdad? Que no tengo formalidad con el Señor. Cuando yo hablo con Él, yo hablo con Él a fuego, full. Like, yo le digo exactamente como yo me siento porque no tengo por qué razón, yo no entiendo la razón porque la gente cree que como que hablarle al Señor de una forma como que, oh Señor, soberano, tú sabes, que no entiendo cómo, para mí, Pode- no podría decir que de verdad tengo una relación con Él si no hablo con Él como hablo contigo ahora mismo. Podemos decir que así es que es tu relación con el Señor, ¿verdad? Porque cada cual tiene su relación Ujú, con el Señor de diferentes maneras, pero tú, Joeli, tú le hablas así como me estás hablando, a la raíz. Te sientes molesta, le dices, Señor, estoy molesta por esto, por varias esto, veces. por esto. Pero sabes que el Señor nos conoce. Ujú, El Señor sabe lo que hay en el corazón de uno. Y si Él lo conoce, lo mejor que uno puede hacer es decirle las cosas como, porque Él lo sabe, Él te está ujú. viendo. Exacto, exacto. Y yo vivo por eso, yo diría, porque de verdad que cuando yo me siento, tú sabes, porque uno pasa por sus luchas, no nada más del alcohol, sino luchas normales que uno tiene espiritualmente. Yo hasta a veces le digo, no me hable, no quiero hablar contigo, estoy molesta. Tú sabes, como que, porque yo de verdad de verdad que sí siento como que él es mi mejor amigo. Esa es tu relación con Ujú. Dios. ¿Has sentido alguna vez que Dios te ha abandonado, Joeli? No, Ningún momento. no, porque yo lo he visto a él obrar tantas veces, aun cuando yo no estaba, tú sabes, sirviéndole. Lo he visto en tantas cosas que yo eso de seguro que voy 100% que él nunca, aun cuando yo no quiero, like, ni lidiar con él, como que no quiero nada de esto, yo sé porque tú me llamaste a mí, ahí es más que él hace como que
estate quieta. ¿Qué áreas de tu vida el Señor ha trabajado más, Joeri, desde que te acercaste a Él? Yo diría que la área que él ha trabajado más es que yo creo que por todo lo que yo atravesé en mi niñez, Juventud. en mi juventud, aún cuando ya más mayorcita, yo empecé a ser una persona bien, bien dura, like, bien dura. Cuando yo era chiquita, de verdad, cuando yo me empezó a recordar, yo era una nena que daba mucho amor. Yo creo que tanta falta de amor me causaba expresar abundantemente el amor. Y más aún cuando conocí al Señor en mi niñez. Y ya de tanto dolor y el no tener al Señor, Sí. apartarme de él, yo era bien fría, Wow. como que no sentía nada. Yo no sentía nada. Yo me recuerdo que yo, a veces no podía dormir y aun cuando no estaba en los caminos, yo hablaba con el Señor, yo le decía, yo no siento nada, yo soy normal. Yo no creo que ya yo soy normal, yo no sé qué me ha pasado, yo no siento nada. Yo le decía, yo no siento nada. La gente que yo conocía se morían, no sentía nada. Este, tenía ruptura en una relación, no sentía nada. ¿Tú eras de piedra entonces? Era que me puse tan dura, tú Ok, sabes, la estaba estilo situación. faraón. Pero entonces, esa es la área que el Señor ha trabajado en ti. Ha cambiado ese corazón de piedra, como dice la Biblia, un corazón de carne, Exacto, que siente y padece. exacto. Entonces, ¿has vuelto a relacionarte con tu padre? Sí. ¿Y cómo es la relación con él ahora? Bueno, yo diría que cuando bajé de la montaña, una de las cosas más grandes que el Señor lidió conmigo fue el perdón hacia a mi papá y hacia mi mamá. Soy yo cuando bajé de la montaña, yo me recuerdo que yo llamé a mi papá y yo había tratado, antes de irme para la montaña, yo había tratado de llamarlo para reconciliarme con él, Sí, pero ya yo no había hablado con él. La última vez que yo hablé con mi papá, yo tenía como 10 años ok. y ya yo tenía 30 años. So, yo no había hablado con él por 20 años. Wow. Y yo lo llamé. Él sí hablaba con mi mamá, así de vez en cuando le preguntaba, pero yo no quería nada con él. Y yo lo llamé y es algo tan interesante, ¿verdad? Cuando uno de verdad no está listo para perdonar a alguien, porque cuando tiene esa primera conversación con ellos, tú lo que quieres es escuchar que ellos te pidan perdón Ok, por lo que ellos te hicieron. Es un reclamo, ¿verdad? Que uno siente internamente, porque yo no lo dije de la boca para afuera, pero eso era lo que yo estaba buscando de esa conversación, que él me pidiera a mí perdón por lo que él no hizo, ¿verdad? Porque es que él no estuvo. sí. Ah, pero él como que trató de, yo creo que ser más normal posible. Y estaba hablándome tan normal que yo me enfogoné. Y eso era yo recién entrando otra vez a los caminos del Señor. Y yo estaba hirviendo. No estaba diciendo nada, pero estaba hirviendo por dentro. Ok. Porque yo no podía entender cómo él estaba actuando como que los 20 años que pasaron, como que no pasaron. Y cuando fui y tuve ese tiempo con el Señor y bajé, ahí fue que yo vi la diferencia. Que de verdad el Señor me había preparado el corazón para de verdad perdonar. Y uno de los más duros momentos que yo diría cuando volví fue ese momento que yo tuve que coger el teléfono, llamar a mi papá y pedirle a él perdón. ¿Y cuál fue la reacción de él? Am, Él se quedó callado en el teléfono y
nada más dijo como que, no, no, mami, como que no, No le no, tenías que eso no pedir. es nada, como que no es nada. Ah, pero, tú sabes, yo solté eso. ¿Cómo te sentiste tú después de pedir perdón? Bueno, liberada. Yo creo que una de las cosas que nos aguanta tanto de pedir perdón y hacer ese paso es que a veces yo tenía eso ya por 30 años, que yo no había perdonado a mi papá. Entonces, cuando uno carga con ese tipo de trauma por tanto tiempo, Con rencor, con ajá, odio, con ira uno, dentro de ti. una de las cosas que yo creo que la gente no habla mucho es que uno no sabe ni quién va a ser al poder eh, Perdonar. como Deshogarte. exacto, como dejar eso ir, esa parte de ti, porque es parte de tu personalidad. Entonces yo le decía, yo ni sé quién yo voy a ser cuando yo deje ir esta ira que yo Sí, tengo, sí. esta falta de perdón, esta falta de amor por él. Yo no sabía quién yo iba a ser, cómo eso de verdad me iba a cambiar. Y una vez que lo perdona, ¿cómo es la relación con tu padre? Pues ahora yo diría, pues, ya yo hice mi vida. Entonces, como él no fue parte de ella, hablamos de vez en cuando, pero no hay esa relación de hija y padre, porque es que no nos conocemos. Sí, sí. Él para mí es una persona de la calle, Eh, como que nunca lo he conocido. Una persona extraña. Exacto. Y se ha hecho difícil tener esa, como que tratar de, y también como él no vive por aquí, am, y cuando empezamos a tener esas conversaciones, Sí. antes, eso pasó en agosto del 23 y en diciembre del 23 me mandaron para África. Oh, estuviste en África. Exacto. So, yo nada más tuve algunos meses hablando con él, entonces lo iba a ir a ver antes de irme para África, pero él tuvo que trabajar el weekend que yo iba, entonces cuando ya no tenía el tiempo, porque nada más tenía poco tiempo y había tenido como un calendario para todo lo que tenía que hacer antes de irme. Sí. Entonces cuando él cambió los días, pues ya yo no podía ir para allá porque él vive en Búfalo. Y pues no lo vi. Y después, estando en África, él y mi mamá me llamaban juntos en el teléfono, Ok. por cámara. Y yo creo que fueron como 3 meses, 4 meses estando en África y a él lo pararon porque estaba guiando y bebiendo. Y hace como un mes salió de la prisión. Wow. So, No sabes nada de él. no, ahora lo tengo en Facebook y él me manda mensajes por ahí, pero aún así, virando de África, él estaba en la prisión y estaba como a 12 horas de aquí. So, todavía no lo he visto Ok. porque es que como que no hemos podido caer en tiempo. Ahora él salió, pues hay que darle tiempo para que él pueda trabajar, buscarse, tú sabes, sus chelitos para poder tener su casa, las cosas que él perdió estando en la prisión. Pero una vez que lo perdonaste, te sentiste liberada. Claro. Sentiste unas cargas que se Ujú, fueron de ti. sí. A veces el orgullo no, el orgullo hace que las personas no pidan perdón. Ujú, Y a ti me gusta porque Jesús nos enseña a todos nosotros. Cuando Jesús está en la cruz, ujú. está muriendo por la humanidad, está muriendo por aquellos que lo están clavando. ¿Qué Jesús dice? Perdónalo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que el Dios que viene a la tierra a través de su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, es el Dios que nos muestra que hay que perdonar. Es el Dios que nos muestra que hay que reconciliarnos con las personas. Es el Dios que nos muestra que hay que amar al prójimo, no importando si te aman, Ujú, no importando si te critican, no importando
esas personas hablan a tus espaldas. Él es el Dios que nos dio el máximo ejemplo de perdonar. Así que el Señor es único. Eso es verdad. Y yo te digo que aún contándole esto a varias gente, varios Sí, jóvenes que están atravesando cosas similares, ellos se les hace bien difícil entender cómo, y aún las personas que no conocen de Dios, al yo hablarle de mi sí. testimonio, y ellos me dicen, ¿cómo que tú le pediste perdón a él? Si tú no hiciste nada, tú eras una nena, él fue el que se fue, y yo sí, pero el perdón no era para él, Claro. era para mí. Yo tenía que perdonarlo a él para yo poder ser libre de eso. Amén. Joel, ¿y qué le podemos decir a esa audiencia que está pasando por eso mismo y no quiere pedir perdón? Y están atados Mm. por el rencor, por el odio, por la ira. Bueno, yo he visto muchas veces en las redes sociales, ¿verdad? La juventud ahora mucho le gustan ver sus memes. Y vi un meme que decía, el no pedir perdón es como si tú te estás bebiendo algo que te va a matar queriendo que la otra persona se muera. Y pues yo le diría a la juventud que de verdad pongan eso en, en una pared y de verdad piensen que si vale la pena seguir bebiéndote esa cosa que te está matando a ti y la otra persona está viviendo feliz, ¿verdad? Sin ninguna importancia y el que se está muriendo poquito a poquito eres tú. Entonces, yo diría que aunque es difícil y a veces no tiene, Aunque duela, exacto, no tiene como que lógica. lógica. Nosotros a veces no servimos a un Dios que es lógico, sino que quiere lo mejor para ti. Y lo mejor para ti es que tú no dejes que el orgullo, te siga matando poquito a poquito hasta que no quede nada de ti. Amén. Joeli, ¿cómo sabes que una decisión viene de Dios y no de tus emociones? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, bíblicamente uno le pide al Espíritu Santo que te ayude a discernir, ¿verdad? Que de verdad es de su voluntad y siempre somete todo lo que venga en oración, a hablarlo, ¿verdad? Mira, estas son las puertas que se ven abiertas. ¿Por cuál me meto, Señor? ¿Cuál es la que tú de verdad estás mandando? ¿Cuál es la que yo tengo la llave y puedo entrar y cerrar cuando yo quiera? Porque a veces hay puertas que están abiertas, pero tú no tienes la llave. Entonces te metes por ahí, te cierran la puerta y no te puedes salir. O sea que no vino del Señor, porque Sí. el Señor te va a dar la llave para tú poder Mm. libremente moverte. La Biblia dice que hay hombres que le parecen que el camino es derecho, pero Ujú. su fin es fin de destrucción. ¿Cómo representa a Joeli a Dios en su trabajo, con su familia y en las redes sociales? Bueno, am, Joeli en su trabajo, en la milicia, ellos yo creo que han visto el cambio más grande mío. Porque yo era una persona que era bien miserable, am, era bien irrespetuosa y hablaba muy malo todo el tiempo. Entonces ahora ellos están viendo una persona que no habla malo, que aunque no es perfecta, trata su mejor en todo lo que hace, ¿verdad? Se preocupa
por las personas con quien ella trabaja, que eso no era cosas que yo hacía. Yo sí era, yo protegía a mis soldados, Sí, pero ya cuando eran personas que eran de alto rango o del mismo rango mío, pues yo no me preocupaba mucho por ellos, a menos que eran de mis cercanos. sí. Y ahora eso ha cambiado. Mucho más así que hace como 2 días el jefe mío me mandó un mensaje y él no, él es de los masónicos. Sí. Entonces, pero él me mandó un mensaje y me dice, mi mamá se cayó, tú puedes orar por ella, puedes orar por nuestra familia. Y yo digo que eso me enseña a mí, que ellos ven la diferencia. Porque yo siempre que ellos me dicen algo, ¿verdad? Que algo no está pasando, que no está bien en sus vidas, voy a orar por ti. Le digo, voy a orar por ti, voy a orar por ti. Yo siempre estoy, yo voy a orar por ti. So, ¿Y yo en, creo que ese ha sido el cambio más grande. y en tu familia? En mi familia, yo creo que el cambio que ellos han visto es que antes yo lo que hacía, ¿verdad? Lo que hice fue que yo me fui, ¿verdad? Yo salí de casa de mi mamá, yo nunca he volvido. Y cuando me fui, yo rara la vez, rara, pero bien rara, que yo los visitaba y los veía. Entonces yo tengo un hermano más o menos que se quedó con mi mamá. Entonces yo me fui y los dejé a los dos y eso era bien raro que yo venía a visitarlos. Y ahora pues tengo, tú sabes, tuve también con ellos una conversación después que bajé de la montaña. ah, Llamé a una reunión familiar. Después que bajaste esa montaña, Esa hablaste montaña, con Raimundo y medio mundo. mira, yo lo que diría que eso es de verdad lo que puede ayudar a una persona que está empezando a caminar otra vez, es retirarse con el Señor. Sí. Retirarse en ayuno y oración. Yo bajé nueva de esa montaña. Entonces te reconciliaste con tu familia Claro. y ahora en las redes. En las redes, pues yo trato de, pues, evangelizar, mediante canción y cortas reflexiones, lo más que yo puedo. Si tuvieras a Dios de frente, como me tienes a mí, ¿verdad? Sabemos que Dios, como dije en otro podcast, sabemos que Dios está aquí espiritualmente, Ujú. porque Dios es espíritu, como dice la Biblia. Pero si lo tuvieras literalmente, ¿qué le dirías ¿Qué le diría a que ya Dios? yo no le digo? Porque una cosa es decirle, pero no tener, Ujú. pero cuando lo tienes de frente, como me tienes a mí, ¿qué tú le dirías? ¿Qué yo le diría? Yo creo que lo primero que le diría es, perdóname, porque de verdad yo soy bien cabecidura. Am, y pues le diría, gracias, gracias por todo el cuidado, por todo lo que has hecho por mí, am, por ser tan bueno, aunque yo soy tan mala, porque de verdad que él, cuando se las coge contigo, no importa lo que tú hagas, lo que tú digas, lo que tú no quieras, él pone todo y más. Pone todo lo que él tiene y lo que te falta a ti. Y yo le diría a él que gracias, gracias por eso, por no dejarme en ninguno de mis momentos, fueron buenos, fueron malos. Él siempre, siempre llegó. Llegó a tiempo. Ujú. Yo a veces pienso en eso cuando me llegan los días malos, días difíciles que me llegan. Y a veces le digo, Jesús, lo que quisiera es un abrazo tuyo, pero literalmente. Ujú. Porque alguien te puede decir, recibe este abrazo del Señor y uno, pues, amén, amén. Pero llegan esos momentos duros a la vida de uno, que yo lo único que deseo a veces, y te lo digo literalmente, Ujú. le digo, Señor, literalmente me gustaría un abrazo tuyo nada más. Todavía lo estoy esperando. Ya mismo, un día de esto. Pero Dios es bueno. Joely, para ir cerrando, ¿qué estás haciendo en la iglesia actualmente?
Bueno, actualmente yo soy la líder de los jóvenes adultos en 1 Corintios. También soy la líder de am, coro en la sociedad de damas. Ok. Am, Estoy en el instituto. Estudiando la palabra del Señor. Amén. Qué bueno que es verdad. Y enfocándome en todo lo que el ministerio que el Señor me ha entregado tiene que dar. Sí que estás envuelta en las cosas del Señor. Claro, Estás claro. activa. Sí, porque aún tengo las cosas en la iglesia, pero también estoy activamente trabajando con otros pastores de jóvenes, tú Sí. sabes, porque gracias a Dios que el Dios que nosotros servimos es tan bueno y me ha dado el privilegio de poder trabajar con jóvenes que yo conocía en mi juventud, que fuimos a la high juntos, Sí. otros con quien yo me congregaba cuando era niña, que ahora son, uno Adulto. de ellos es un Pastor. pastor de jóvenes en la iglesia de mi mamá, Sí. y el otro es un pastor de jóvenes en otra iglesia que yo he visitado, Sí. tú sabes. Entonces, tenerlos a ellos, poder trabajar con ellos y pensar en cosas que no es nada más adentro de la iglesia, tú sabes, con la juventud. Fuera de la iglesia. Sí, es hacer cosas fuera de la iglesia para impactar la juventud de afuera, tú sabes, porque la juventud de adentro por lo menos conoce, tienen ese portal de poder tener esa ayuda, pero los de afuera están perdidos. O sea, y ya yo no soy tan mayor que me he olvidado todo lo que yo pasé en mi Sí. juventud, ¿sabes? Y esa es la pasión que los tres de nosotros tenemos, llegar más a la juventud. Ok. Joely, última pregunta. ¿Qué consejo tú le darías a todos esos jóvenes que van a ver este podcast y no le sirven al Señor? Mirando a la cámara, por favor, allí, para que ellos te vean, ahí vean. Bueno, mi consejo que yo le daría a la juventud es que, de verdad, hablando de experiencia, uno busca ese amor, ese cariño, ese sentirse lleno afuera en el mundo, en tantas cosas, en el licor, en la droga, en otra persona, en la familia, en nuestros trabajos, pero de verdad que no hay nada, 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 nada que tú puedes experimentar que te llene como el amor de Dios. La busca del Señor eh, vale la pena, aunque no va a ser todo color de rosas como uno piensa, ¿verdad? Que la persona que sirve al Señor pasa una vida sin su batalla, las van a ver, pero todo vale la pena, especialmente cuando tú ves el efecto que tú puedes tener en otras vidas que puedan sentirse vacías como un día tú te sentiste. Ese sería mi consejo, es que busquen llenarse con una llenadura, algo que te va a llenar infinitamente, tú sabes, que no va a ser por un rato, porque eso es lo que la juventud se enfoca, es llenarse de tiempo en tiempo, pasar las cosas buenas, pero no piensan en el futuro, ¿verdad? En lo que va a pasar en el día de mañana. Busquen del Señor. Amén. Jesús le dijo a la mujer samaritana que le diera de beber. Que el agua que él le iba a dar era una agua que nunca iba más, que no iba a tener sed jamás. Y que Dios es bueno, Joely. Amén. Muy bueno, Muy bueno. muy bueno. Demasiado de bueno. Amén, amén. Gracias por estar aquí con nosotros. Comparte este video, suscríbete. Y Dios te bendiga y recuerda que solo en Cristo hay esperanza. Solo en Cristo hay salvación. Fuera de Él no hay nada. Y Cristo viene pronto por su iglesia. Dios te bendiga.